Las entrevistas a celebridades suelen contener preguntas sobre sus próximos proyectos y cualquier cosa relevante que esté ocurriendo en sus vidas. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas entrevistas se descarrilan cuando surge una pregunta inapropiada o la celebridad comienza a comportarse fuera de lo común, y estos momentos suelen ser comentados durante décadas después de que ocurren. Número 10. David Blaine se ha hecho famoso por sus trucos de magia e ilusiones que han dejado a la gente desconcertada durante años. Es conocido por su actitud estoica, incluso cuando actúa en el escenario o en la calle, pero durante una entrevista que tuvo lugar en 2001 aparentemente se pasó un poco. La entrevista en cuestión fue grabada para GMT-V, o Good Morning Television, que fue el primer programa nacional de televisión matutina de ITV en el Reino Unido. El entrevistador fue Eamon Holmes, un presentador muy conocido en el Reino Unido, y nunca pudo haber esperado que la conversación con Blaine fuera completamente unilateral. Cuando Blaine entró al set, fue presentado de inmediato por Holmes, pero la conversación se apagó de inmediato, lo que llevó a una de las entrevistas más incómodas y embarazosas de todos los tiempos. Holmes hacía una pregunta, solo para que Blaine lo mirara fijamente sin mostrar emoción alguna y sin ningún deseo de responder. En su lugar, levantó la mano con la palma hacia afuera y le mostró repetidamente a Holmes un ojo turco que él mismo había dibujado en ella. Finalmente, Holmes preguntó para qué era el ojo, a lo que Blaine rompió el silencio diciendo, «protección». Holmes preguntó de qué necesitaba protección y Blaine respondió sin expresión que era protección para no perder la vida. 18 años después, Blaine aparecería en el programa una vez más, pero esta vez estaba siendo entrevistado por Lorraine Kelly, otra presentadora muy conocida. Ella se refirió a la entrevista anterior y preguntó por qué Blaine se había negado a decirle nada a Holmes. Él dijo que mientras estaba detrás del escenario, en la sala de espera, alrededor de las 7:30 am, de repente sintió que el truco de cartas que había preparado sería demasiado aburrido para el programa, así que ideó un plan alternativo. Pensó que sería gracioso si simplemente permanecía en silencio durante toda la entrevista. Pero Holmes más tarde diría que fue insoportable tener que soportar esa entrevista y que le causó mucho estrés. Blaine después se disculpó con Holmes e incluso compartió algunos trucos de cartas con él. Número 9. Tom Cruise, la famosa estrella de cine cuyo nombre es sinónimo de las películas de Misión Imposible, ha dado algunas entrevistas interesantes a lo largo de los años, como el momento en que empezó a saltar sobre el sofá en el set de Oprah Winfrey, después de revelar que estaba saliendo con la actriz Katie Holmes. La mayoría de sus entrevistas salen según lo planeado, con Cruise respondiendo preguntas con calma y de manera reflexiva. Pero otra, que tuvo lugar el 24 de junio de 2005, no salió como se esperaba y los videos del incidente se han visto en línea innumerables veces. En ese momento, los fanáticos de Cruise esperaban con ansias el estreno de su nueva película, La Guerra de los Mundos, que estaba basada en el relato de ciencia ficción escrito por H.G. Wells. Muchos la recuerdan porque, según se informa, causó caos cuando la historia fue presentada en un programa de radio hace muchos años y por eso estaban emocionados de ver cómo la historia se adaptaría a la pantalla grande. El día en cuestión, Cruise apareció en el programa Today Show, que en ese momento era conducido por Matt Lauer. Al principio, todo parecía ir bien, pero luego Lauer hizo una pregunta que pareció molestar a Cruise, y lo que siguió fue un intercambio acalorado del que todavía se habla hoy en día. Hasta ese momento, habían hablado sobre la próxima película y el hecho de que Cruise y Katie Holmes estaban a punto de casarse. Pero de repente, el interrogatorio tomó un giro completamente inesperado. Lauer habló sobre el hecho de que la actriz Brooke Shields había decidido usar medicamentos antidepresivos para tratar su depresión posparto y algunos de los comentarios que Cruise había hecho al respecto. Antes de esto, Cruise había criticado a Shields, afirmando que el uso de ese medicamento no solo era peligroso, sino también irresponsable. Estas declaraciones provenían de su afiliación con la Iglesia de la Cienciología y la firme creencia del grupo de que los medicamentos psiquiátricos causan más daño que beneficio. Agregó que el uso de dicho medicamento por parte de Shields alentaría a otras madres primerizas a hacer lo mismo, y luego sugirió que la depresión posparto podría tratarse con vitaminas, ejercicio y una dieta adecuada. Cuando Lauer le preguntó sobre estos comentarios, Cruise lo acusó de estar a favor de estos medicamentos, a pesar de no estar informado. Agregó que la psiquiatría no es más que una pseudociencia, pero más tarde se disculpó, diciendo que debió haber manejado la situación con menos agresividad. Número 8. Nunca es buena idea desviarse del tema cuando entrevistas a una celebridad, sin importar lo escandalosa o interesante que haya sido su vida hasta ese momento. Esta es una lección que David Letterman aparentemente nunca aprendió, y sus acciones mientras entrevistaba a la actriz Lindsay Lohan en 2013 a menudo se citan como prueba de ello. Ese año, Lohan había regresado a la actuación después de una época caótica en su vida.
Se había vuelto adicta al alcohol y a sustancias ilegales y había pasado varias temporadas en centros de rehabilitación, la mayoría de las veces sin ningún efecto real. Para empeorar las cosas, había aparecido en una serie de películas que fracasaron en taquilla y su reputación quedó gravemente dañada. Pero logró regresar y estaba lista para aparecer en una película y una comedia de situación, específicamente en Scary Movie 5 y Anger Management. Al principio, la pareja habló sobre la próxima película y parecía que la estaban pasando bien. Pero luego, Letterman cambió repentinamente la dirección de la entrevista y se volvió beligerante con Lohan, quien se notó visiblemente incómoda. Primero, él le preguntó si se suponía que debía estar en un programa de rehabilitación, a lo que ella respondió que iría a la clínica el 2 de mayo y permanecería allí durante 3 meses. Letterman le preguntó cuántas veces había estado en rehabilitación, y Lohan respondió que varias. Cuando le preguntaron por qué iba a rehabilitación, Lohan se puso aún más incómoda y dijo que no habían hablado de ese tipo de preguntas antes. Pero Letterman insistió, lanzando pregunta tras pregunta a pesar de que Lohan sugería que cambiaran de tema. En un momento, ella lo regañó con lágrimas en los ojos, diciendo que su salud física y mental no era algo de lo que él debiera estar bromeando. Pero ni siquiera eso pareció tener algún efecto en él. Luego aludió al hecho de que en algún momento la atraparon robando un collar de oro de $2,500, diciendo que debería haber venido al programa con la etiqueta aún pegada a su vestido. Mientras Letterman enfrentaba una fuerte reacción por su estilo de entrevista aparentemente insensible, Lohan intentó reírse mientras se limpiaba las lágrimas del rostro diciendo, «Me encanta verte». Número 7. Las actrices de Hollywood, las supermodelos y las cantantes, están bajo una presión constante para mantener su peso bajo, gracias a los ridículos estándares de belleza que ha impuesto la industria cinematográfica. Y en muchos casos son criticadas en cuanto suben un poco de peso, ya sea por sus fans o por los ejecutivos de Hollywood. Hoy en día, este tipo de body shaming se considera completamente inaceptable. Por eso una entrevista entre Howard Stern y Anna Nicole Smith, que tuvo lugar en 2002, ha resurgido en Internet, con muchas personas criticando a Stern por su comportamiento atroz. Smith se inspiró en Marilyn Monroe para convertirse en una estrella de cine, pero esto significaba que sería juzgada bajo los mismos estándares que su ídolo durante muchos años. A menudo aparecía en los tabloides que la avergonzaban por tener sobrepeso, y los comediantes solían convertirla en el blanco de muchas bromas. En el momento de la entrevista, Smith protagonizaba su propia serie de telerrealidad llamada El Show de Anna Nicole, y apareció en el programa de Howard Stern para hablar sobre la serie, pero las cosas pronto se saldrían de control. En un episodio anterior, Stern y sus invitados hablaron sobre el peso de Smith, y el presentador sugirió que pesaba alrededor de 300 libras, agregando que no entendía por qué ella no pensaba que tenía sobrepeso. Luego decidieron apostar sobre su peso, y la coanfitriona de Stern, Robin Kivers, pensó que era una gran idea, en lugar de defender a Smith como debió haberlo hecho, según los fans de Smith. Luego organizaron que Smith fuera al estudio para una entrevista, y ella de inmediato exigió saber por qué Stern decía que tenía sobrepeso. Él respondió que ella no se vestía como una mujer que sabe que tiene sobrepeso, pero Smith replicó diciendo que sabía que era una mujer grande, citando sus propias palabras. Lo que siguió dejó a los fans impactados. Stern intentó convencer a Smith de subirse a una báscula para que pudiera ser pesada y reveló que tenía dinero apostado en el resultado. Cuando ella se negó, le gritaron repetidamente que se subiera a la báscula y le ofrecieron $3,000, pero aún así se negó. La entrevista se puso extremadamente tensa y Smith exigiría una disculpa años después de haber perdido mucho peso. Pero Stern nunca ofreció ningún tipo de disculpa, y Smith eventualmente fallecería sin que Stern se diera cuenta de lo dañinas que fueron sus acciones, y de que sus comentarios probablemente contribuyeron a su frágil estado mental y a su eventual fallecimiento. Número 6. Courtney Love, la exesposa de la leyenda del grunge Kurt Cobain, no es ajena a la controversia. Durante décadas, ella luchó contra el alcohol y las sustancias ilegales, y algunos incluso han afirmado que fue responsable de la muerte de Cobain, aunque esto nunca se ha comprobado. Love ha recibido críticas a lo largo de los años por aparecer frecuentemente en el escenario con su banda Hole, estando extremadamente intoxicada, y por su muy pública enemistad con el ex baterista de Nirvana y actual vocalista de la banda Foo Fighters, Dave Grohl. Uno de sus momentos más bajos llegó en 1995 cuando Love asistió a los MTV Video Music Awards. Al llegar, aparentemente notó que Madonna estaba siendo entrevistada por Kurt Loder y decidió entrar en el centro de atención sin ser invitada. Primero, empezó a lanzarle polveras de maquillaje a la cantante que sacó de su bolso. Se podía ver a Madonna mirando a Love con confusión, lo que Love pareció tomar como una invitación para unirse a la entrevista, aunque no lo era. Madonna le pidió a Loder que no invitara a Love al escenario y se le escuchó decir, «Courtney Love necesita urgentemente atención en este momento».
Se sentó en una de las sillas y tomó por completo el control de la entrevista para la obvia irritación de Madonna. Ignoró el espacio personal de todos y comparó sus zapatos con los de Madonna. Luego habló sobre trabajar en un hospital y hacerse famosa, pero mucho de lo que dijo sonaba más como divagaciones que como oraciones coherentes. Se hizo evidente que estaba extremadamente ebria, y pronto las dos cantantes se enfrascaron en una guerra de palabras. Madonna mencionó la adicción de Love a sustancias ilegales, pero sus comentarios parecieron pasar desapercibidos para Love, quien simplemente siguió divagando. La publicista de Madonna finalmente decidió intervenir, y mientras acompañaba a la cantante fuera del escenario, se pudo ver a Madonna lanzando un beso en dirección a Love, dejando claro que había salido victoriosa en el enfrentamiento de 4 minutos. Al mismo tiempo, Love se resbaló hacia atrás y luego se cayó de su silla, y Lowder se acercó para ayudarla. Esto puso fin abruptamente a la entrevista, ya que las cámaras se apartaron de la escena, ayudando a Love a conservar algo de su dignidad. El incidente se ha vuelto infame en la industria musical, y Madonna escribiría más tarde que el comportamiento de Love ese día es solo otra razón para mantenerse alejado de las sustancias ilegales. Número 5. Joan Rivers, la famosa actriz, comediante, productora y presentadora de programas, falleció en septiembre de 2014 a la edad de 81 años. Ella era una profesional experimentada y muy famosa, entrevistadora prolífica, por lo que se ofendió por el tipo de preguntas que le hicieron durante una entrevista con Frederica Whitfield de CNN solo unos meses antes de fallecer. En ese momento, Rivers era la presentadora de un programa llamado Fashion Police, cuya premisa era invitar a varias celebridades al set y luego observaban los atuendos de otras celebridades en la alfombra roja. Pero también estaba promocionando su libro, Diario de una diva loca. Aunque Fashion Police podría parecer un entretenimiento ligero, el programa usualmente degeneraba en una serie de insultos y burlas sobre la elección de atuendos de otras personas. Rivers conduciría el programa hasta su fallecimiento, y esto sería el catalizador para una intensa entrevista con Frederica Whitfield. Al principio, la entrevista parecía ir según lo planeado, ya que las dos mujeres hablaban sobre la carrera de Rivers y las cosas que estaban pasando en su vida. Pero una pregunta cambiaría por completo el ambiente de la entrevista, y Whitfield no podría recuperarse. Cuando le dijeron que su programa de Fashion Police era malintencionado, Rivers se mostró visiblemente alterada y afirmó que no estaba siendo cruel con sus compañeros famosos, agregando que simplemente decía la verdad al criticar sus elecciones de vestuario. Luego, llamó la atención sobre el hecho de que Rivers llevaba un abrigo de piel real en la portada de su nuevo libro, cuando durante años había afirmado ser activista por los derechos de los animales. Rivers respondió preguntando si Whitfield usaba zapatos de cuero auténtico y luego le dijo a la entrevistadora que se callara. Si Whitfield malinterpretó la situación sigue siendo desconocido, pero ella continuó insistiendo en el tema, lo que llevó a que Rivers perdiera completamente la paciencia. Ella se lanzó en una diatriba, diciendo que la entrevista se había vuelto defensiva. Y Whitfield hizo todo lo posible por restarle importancia al asunto, pero Rivers ya había tenido suficiente y de inmediato se quitó el auricular, anunciando que se iba. Antes de hacerlo, señaló que la entrevistadora no había hecho más que ser negativa y mencionó que el pelaje de su abrigo tenía 15 años en ese momento. Luego, azotó su libro sobre la mesa y se fue abruptamente, dejando a Whitfield preguntándose qué había pasado. Número 4. Muchos luchadores profesionales, como John Cena, El Enterrador, Stone Cold Steve Austin, han declarado que la pregunta más irritante que reciben durante las entrevistas es si su profesión es falsa. Han explicado en muchas ocasiones que, aunque la historia está guionizada, la acción en el ring es extremadamente peligrosa y puede resultar fácilmente en que alguien salga gravemente herido o peor, como ha sucedido en el pasado. A mediados de los años 90, la lucha libre profesional era más popular que nunca, y una de las estrellas más icónicas del deporte, El Enterrador, se sentó para una entrevista con el programa de televisión Buenos Días Kuwait, junto con su compañero Bader. La pareja había viajado a Kuwait para promocionar la gira de la WWE por Medio Oriente y estaban siendo entrevistados por el presentador del programa, Bassam Al-Auta, quien aparentemente no sabía mucho sobre la lucha libre profesional. Cometió el error de preguntarle a The Undertaker si la lucha era falsa, y de inmediato quedó claro que la estrella no disfrutaba ese tipo de preguntas. Intentó mantenerse profesional y dio una respuesta larga, explicando que los movimientos se planean de antemano, pero que las lesiones son muy reales y hay mucho peligro involucrado. Othman pareció aceptar esta respuesta, pero mientras hacía su siguiente pregunta, Bader ya no pudo quedarse en silencio y se le escuchó decir: «Mi astuto colega, el campeón mundial de peso pesado, es una persona muy diplomática. Quizás yo no sea tan diplomático. De hecho, encuentro tu pregunta y tus comentarios insultantes para lo que hago». Dijo que le gustaría responder a la misma pregunta ya que el anfitrión nunca le dio la oportunidad de hablar.
Dijo que la mayoría de los hombres no podrían subirse a un ring como él lo hacía todos los días, y que si pudieran, eso es lo que estarían haciendo. Cuando Othman intentó responder, Bader de repente saltó de su silla y agarró al presentador por la corbata, preguntándole si su situación actual le parecía falsa. Luego invitó a Othman a que fuera al ring esa noche para enfrentarlo, pero el presentador, visiblemente alterado, le pidió que se calmara. Bader continuó diciendo que no estaba ahí para ser insultado antes de soltar bruscamente su corbata. Hoy en día, sigue siendo uno de los momentos más icónicos en la historia de las entrevistas de lucha libre, lo que resultó en que Bader fuera detenido por la policía durante 10 días. Número 3. El cofundador de World Wrestling Entertainment, Vince McMahon, se sentó para una entrevista en vivo con Bob Costas en 2001, y lo que sucedió ese día todavía es considerado por muchos como uno de los enfrentamientos en vivo más explosivos en la historia de los televisión deportiva por cable. La entrevista probablemente tomó un mal rumbo debido al hecho de que McMahon no estaba acostumbrado a recibir críticas, ya que era miembro fundador de una de las federaciones deportivas más exitosas de toda la historia. En 2018 fundó la FXL, una liga de fútbol americano con la que McMahon esperaba competir contra la NFL. Fue una empresa conjunta entre WWE y NBC, y el primer partido entre los Las Vegas Outlaws y los New York-New Jersey Hitmen se jugó el 3 de febrero de 2001. La idea era novedosa, pero como suele pasar con los deportes llamativos, los aficionados pronto empezaron a cansarse de ella. Y con la trama principal de la WWE volviéndose aburrida en ese entonces, McMahon estaba bajo mucha presión. Fue durante este tiempo que se sentó con Costas, y después de presentar a su invitado, el anfitrión mencionó de inmediato que la audiencia de la XFL había bajado un 75% desde su primera semana. Y él afirma que los partidos habían igualado los ratings más bajos en horario estelar en la televisión abierta, y preguntó si McMahon podía garantizar más partidos el año siguiente. La respuesta fue no. McMahon luego declararía que se irritó debido a la incapacidad de Costas para mantenerse en el tema, y porque se hizo evidente que de alguna manera estaba tratando de desacreditar a McMahon por razones desconocidas. Costas seguía interrumpiendo sus respuestas y, según McMahon, actuaba como si fuera mejor que él. En un momento, después de ser interrumpido de nuevo, McMahon se inclinó hacia adelante en su silla y le dijo a Costas que cerrara la boca mientras él respondía a su pregunta. Agregó que Costas no tenía idea de lo que estaba hablando y luego llamó al programa el programa de interrupciones de Bob Costas. Costas explicó que lo que estaba haciendo era mantener a McMahon alerta. Luego interrumpió de nuevo para dar por terminada la entrevista, y McMahon diría después que si Costas fuera un poco más grande, probablemente lo habría enfrentado en televisión en vivo. Número 2. Robert Blake hizo su debut como actor cuando aún era un niño en un cortometraje llamado Joy Scouts, que se estrenó en 1939. Después de esto, tuvo una carrera exitosa y con mucha trayectoria en la industria cinematográfica, pero su vida no estuvo exenta de controversias. Muchas personas creen que Blake fue responsable de la muerte de su esposa, Bonnie Lee Bakley, en 2001, pero esto nunca se ha comprobado, y su caso todavía está catalogado por las autoridades como un misterio sin resolver. Blake fue el único sospechoso en el caso, pero su culpabilidad nunca pudo ser probada. Más tarde se decidió que él sí tenía responsabilidad legal por su muerte y se le ordenó pagar una suma de 30 millones a la familia de Bakley. En 2012 aceptó una entrevista con el polémico Piers Morgan, ya que quería promocionar sus memorias autopublicadas llamadas Tales of a Rascal. Cuando Morgan empezó a hacer preguntas sobre el caso de su esposa, el ambiente en el estudio cambió y era evidente que Blake se estaba enojando. Afirmó que había aceptado hablar con cualquiera que estuviera interesado en el libro, aunque agregó que había eximido a Morgan de ese acuerdo ya que creía que sería una entrevista amistosa. Blake entonces le preguntó a Morgan si sabía por qué lo habían arrestado, a lo que el entrevistador respondió, «Dime». En respuesta, Blake simplemente dijo, «Bueno, antes de que empieces a hacer preguntas, investiga, logrando evitar la pregunta en el proceso». Blake luego explicó que Bakley había lastimado a mucha gente durante su vida y agregó que nadie podía encontrarla cuando se le necesitaba, ya que vivía en diferentes lugares en distintos momentos, tenía 15 identificaciones y poseía 15 tarjetas de crédito. Luego, después de que se casaron, de repente todos sabían dónde vivía la pareja y solo unas semanas después, ella perdió la vida. Le dijo a Morgan que pensara en eso un momento, cada vez más irritado a medida que avanzaba la entrevista. La entrevista estuvo llena de groserías, ya que Blake seguía regañando a Morgan y en un momento lo acusó de insultarlo al hacer preguntas sobre el caso de su esposa. Morgan se mantuvo tranquilo, preguntándole a Blake si estaba en sus cabales, y Blake respondió diciendo que no permitiría que nadie lo llamara mentiroso.
A veces, simplemente recitaba frases de sus películas y de su libro y acusaba al entrevistador de ser, en sus palabras, igual que los policías, quienes según él querían verlo pasar el resto de su vida en prisión. Número 1. En 1987, el famoso actor Sean Connery aceptó aparecer en el programa de entrevistas 2020, durante el cual fue entrevistado por Barbara Walters. La razón de la entrevista era hablar sobre la carrera actoral de Connery y su filosofía personal, pero rápidamente quedó claro que Barbara Walters tenía otras preguntas en mente. Ella se había molestado por una entrevista previa en prensa en la que Connery había declarado que no veía nada de malo en agredir a una mujer si ella estaba histérica y no podía calmarse. Él intentó justificar esto diciendo que nunca agrediría a una mujer de la misma manera que lo haría con un hombre. Y en ese momento, pocas personas parecían prestarle atención. Solo sería durante la infame entrevista con Walters que sus comentarios saldrían a la luz, y él parecía molestarse por ese hecho. Walters recordó los comentarios que él había hecho y le preguntó a Connery si recordaba lo que había dicho años atrás. Él afirmó que sí, y que todavía respalda esas palabras. Walters, visiblemente sorprendida por esto, le preguntó si pensaba que ese era un comportamiento aceptable, a lo que Connery respondió que no creía que fuera ni bueno ni malo. Él explicó que creía que dependía completamente de la situación y de si tal agresión estaría justificada. Luego ella preguntó qué tipo de situación justificaría esto, a lo que Connery respondió que cuando una mujer no deja pasar un tema, algo que, según él, hacían muy bien, podría ser necesario. Walters estaba claramente disgustada por los comentarios de Connery y agregó que debería prepararse para miles de cartas de queja de espectadores ofendidos que habían visto la entrevista. Connery diría años después que el programa había sido editado para hacerlo quedar mal y que solo se habían transmitido 20 minutos de una discusión de 2 horas. Agregó que estaba tratando de explicarle a Walters que sería mucho más dañino herir a alguien psicológicamente que físicamente y reiteró que ya había explicado esto en un libro que él mismo había escrito. Él creía que sus comentarios durante esa entrevista habían sido sacados de contexto y sentía como si Walters lo hubiera provocado para que dijera algo con lo que no se sentía cómodo. Muchas gracias a todos por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.